Vamos a hablar un poco de hipotiroidismo. La clase de hoy es una clase bastante importante para su vida médica porque el hipotiroidismo es una enfermedad bastante prevalente. Van a ver que Recording stopped. todos ustedes, sobre todo los que hagan especialidades clínicas, eh, se van a encontrar con pacientes hipotiroides. Probablemente ustedes también conozcan, tengan familiares, amigos que tengan hipotiroidismo. Y está bueno que conozcan esta enfermedad como para saber de qué manera abordarla, de qué manera se sigue, qué sintomatología provoca, porque desde el hipotiroidismo se desprenden muchísimos diagnósticos diferenciales, así que vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Claro está que el hipotiroidismo, estamos hablando de un descenso de la T3 y de la T4, que cuando su origen más frecuente está dado a nivel hipofisario, lo que vamos a tener en contrapartida es una TSH aumentada. Bien. Es más frecuente en mujeres, considerablemente más frecuente en el sexo femenino por sobre el sexo masculino, tal es así que cuando hay aparición de un nódulo de bocio en el hombre, uno empieza a sospechar que puede haber alguna patología maligna, después lo vamos a charlar, pero básicamente su predominancia en el sexo femenino es muy notoria. ¿Qué tiene un paciente cuando tiene hipotiroidismo? Básicamente ustedes saben, ¿sí? No les voy a traer ninguna novedad, ningún descubrimiento sobre algo que no sepan. El hipotiroideo es un paciente o es una paciente que está cansada, ¿sí? Que tiene astenia, que tiene un cierto letargo cognitivo, que le cuesta conectar ideas, que le cuesta sobreponerse al ejercicio, sobreponerse a el trabajo, a la actividad de la vida diaria. Tiene una debilidad muy marcada. Si uno le pregunta, probablemente sea una persona que tiene muchísima mayor sensibilidad al frío, es decir, es más normal que refiera que tiene frío que tiene calor. Es un paciente que a veces incluso puede tener edemas. Esos edemas se deben a que de alguna manera la hormona tiroidea forma parte de un coletazo que provoca un depósito de mucopolisacáridos a nivel subcutáneo. Son pacientes que a veces, si uno no tiene mucha paciencia, lo digamos, nos invitan a apurarlos, ¿sí? Bueno, a ver, contame qué te pasa y vamos a ver que el relato es muy lento, ¿sí? La forma de hablar es realmente muy lenta. Una de las cosas que también nos puede referir el paciente es que tiene o siente que ha aumentado de peso sin tener un argumento justo para ese aumento de peso, porque no está comiendo más, porque está haciendo la misma vida que siempre y sin embargo siente que cada vez gana más peso. Siente que su piel, más allá de la sensibilidad al frío, puede estar seca y puede estar fría también. Y que el pelo, de alguna manera, se vuelve un poco más quebradizo, más seco, y incluso puede haber cuadros donde lo que predomine en lo que tiene que ver con el ritmo evacuatorio sea la constipación. Como verán, ya habíamos charlado un poco de la tiroides, de hecho lo hablamos el sábado en el práctico. La clínica es una clínica tan variada que uno puede hacer diagnóstico diferencial de un montón de cosas que hemos visto diagnósticos diferentes. Los dos grandes diagnósticos diferenciales del paciente hipotiroideo son sin dudas los pacientes que están anémicos, que muchas veces uno confunde anemia con hipotiroidismo, y los pacientes que están depresivos, que también se puede prestar a esa confusión. Eh, en cuanto a manifestaciones un poco más severas o manifestaciones que nos pueden llegar a preocupar un poco más, podemos hacer referencia a que los pacientes pueden tener cierto grado de bradicardia, ¿sí? Por menor síntesis de la T4, que los pacientes pueden tener cierta tendencia a los cuadros hipotensivos, y que muchas veces el hipotiroidismo también genera un cierto grado de dislipemia, sobre todo a prevalencia del LDL, y eso a veces conduce a que los pacientes tengan un riesgo incrementado de tener accidentes cerebrovasculares, infartos agudos de miocardio. Ahora, más allá de toda esta clínica, que me imagino no es del todo novedosa para ustedes, ¿por qué un paciente puede tener ese síndrome hipotiroideo? Básicamente porque tiene un déficit de yodo en la dieta. Hace muchos años se ha aprobado una ley donde se ha permitido la adherencia del yodo a las sales de mesa, y eso ha evitado que en zonas donde había deficiencia de yodo esto se haya podido
resolver. Otra razón puede ser que en una cirugía de cuello se realice una ablación de la tiroides. Puede ser también que el paciente tenga una enfermedad autoinmune, que sin duda es la causa más frecuente, como la enfermedad de Hashimoto. Puede ser que el paciente sea un paciente irradiado a nivel tiroideo, como puede ser el caso de un paciente con un linfoma. O lo más quizás inocente de todas estas causas que estoy dando es que sencillamente el paciente haya dejado de tomar su medicación y se haya puesto hipotiroideo. ¿Cómo diagnostico eso? Con lo que dije al principio de la clase, un eje tiroideo, T4, T3, TSH, la T4 y la T3 elevadas, con una TSH disminuida, siempre que, como dije antes, la causa esté a nivel de la hipófisis, si está a nivel del hipotálamo puede ser que la TSH no esté disminuida, por cuestión lógica de feedback negativo. Y el dosaje de los anticuerpos tiroideos es muy importante en el síndrome del paciente hipotiroideo porque vamos a ver que, como bien dije, se asocia mucho a la tiroiditis de Hashimoto, entonces tenemos que dosar los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Bien, si hablamos de que el paciente tiene un déficit de yodo, en la dieta lo que vamos a poder evidenciar en el paciente adulto sin duda es el bocio, ¿sí? Lo que se conoce como bocio endémico, que a su vez se puede ver en niños, que en ese caso se lo conoce como cretinismo, que es ni más ni menos que la consecuencia de una madre que tiene bajo aporte de yodo en su dieta y eso se pasa hacia el niño que crece con un retraso madurativo, que crece con alteraciones auditivas, con alteraciones en el habla, con alteraciones en la marcha, y es un cuadro realmente muy severo. Por eso es tan importante el diagnóstico del hipotiroidismo en la mujer embarazada y no hay que dejar de pedir un eje tiroideo en la mujer cuando está en periodo de embarazo. Eh, las zonas donde hay mayor probabilidad de tener un déficit de yodo, hoy en día se ha contrarrestado bastante, pero en Argentina eran muchas las provincias que tenían déficit de yodo, sobre todo más hacia el norte y más hacia el lado de la cordillera. Y en Brasil, digo Brasil porque hay muchos chicos de Brasil, en la zona central del país, tanto San Pablo como Río de Janeiro o Minas Gerais, ahí también hay un cierto grado de bocio endémico. Si tenemos que pensar que un paciente requiere una cantidad específica de yodo para no entrar en un déficit de yodo que lo lleve a un cuadro de hipotiroidismo, sabemos deducir entonces que un paciente que está embarazada, una paciente que está embarazada, o que está en el periodo de crecimiento, en la pubertad o en la lactancia, es un paciente que probablemente va a requerir mayores niveles de yodo que lo que habitualmente requiere. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Si tenemos que escribir un poco lo que el bocio puede provocar, básicamente son síntomas compresivos, ¿sí? A medida que va creciendo puede comprimir la tráquea, puede invadir incluso hasta el mediastino anterior. Eh, para reducir ese bocio voy a necesitar de el soporte hormonal con levotiroxina sin dudas, y si ese bocio tiene alguna causa o algún origen maligno, la única chance que va a tener el paciente es de recurrir a una tiroidectomía, ya sea total o parcial, y evaluar posterior a esa tiroidectomía si ese paciente continúa teniendo un bocio que se conoce como bocio funcionante o no, a partir de la evaluación del eje tiroideo. Profe, tengo dos preguntas. Haga. O sea, en la embarazada hay que hacer aporte de yodo por el intercambio placentario o sí o sí en hipotiroidismo. No, no, solo si la paciente está hipotiroidea. Perfecta. Y la otra era si, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo tratado, mal regulado el tratamiento, puede evolucionar a un hipotiroidismo, o sea, puede tener síntomas de hipotiroidismo. Sí, sí. Listo, gracias. El mal tratamiento o el mal control de la medicación tiroidea, ya sea la levotiroxina para el hipotiroideo o el metimazol para el hipertiroideo, pueden llevar a que el paciente tenga clínica del síndrome adverso, ¿sí? Es decir, un paciente Sí. hipotiroideo que se pasa de levotiroxina puede empezar a experimentar sensaciones de, por ejemplo, no sé, diarreas
que no son normales, ¿sí? Sino que podemos atribuir tranquilamente a un exceso de T4 o palpitaciones, ¿sí? Por eso es importante, y ahora vamos a hablar un poquito de los controles de los pacientes que tienen síndromes tiroides, que yo el sábado pasado en la facu les decía, si quieren los podemos comparar incluso con los pacientes anticoagulados, que tienen que hacer controles mensuales con su médico, en este caso con su endocrinólogo, para tratar de siempre estar dentro de los valores normales del eje y no provocarse una clínica indeseada, ¿sí? Sí, sí, perfecto. En cuanto a Hashimoto, ¿sí? Como les dije antes, la etiología es autoinmune, obviamente, y es una enfermedad que quizás es la causa más frecuente, ¿sí? Que tengamos de hipotiroidismo sin ningún tipo de dudas, con una prevalencia notoria en la mujer, como les dije antes. Hay trabajos que hablan de una prevalencia de 9 a 1, ¿sí? Cada 10 pacientes hipotiroides, 9 son mujeres y tienen tiroiditis de Hashimoto, sobre todo alrededor de los 50 años, pero cada vez se hacen diagnósticos más tempranos, se puede empezar a diagnosticar incluso a partir de los 30 años, aunque la edad pico es alrededor de los 50. Hay trabajos también que hablan de que se podría llegar a heredar de forma autosómica dominante y como cualquier enfermedad autoinmune, como vinimos viendo en la era de reumato, sobre todo, se puede asociar a otra enfermedad autoinmune. Saben ya a esta altura que la R y el Sjögren son dos enfermedades que les encanta asociarse a otras enfermedades autoinmunes. Lo mismo pasa con la enfermedad celíaca, lo mismo pasa también muchas veces con la diabetes. Así que estos pacientes tienen que tener un seguimiento porque no es algo poco frecuente que un paciente con Hashimoto tenga otra enfermedad autoinmune asociada. Muchas veces el Hashimoto, como dije recién hace un ratito, se puede asociar al bocio y ese bocio no tiene una característica específica, ¿sí? Simplemente está el agrandamiento de la glándula notorio que uno lo puede palpar y sentir. Algunos hablan de que la tiroides del paciente con Hashimoto es una glándula tiroidea más lobulada. Sinceramente, quizás en eso sí no puedo ser mucho más explícito porque no es el examen físico que uno hace todos los días, pero los endocrinólogos dicen que a la palpación muchas veces ellos pueden tener la sospecha, por supuesto no va a ser diagnóstico de certeza con las manos, ¿sí? Pero sí sospecharse e irse más hacia el lado de un Hashimoto a partir del examen físico. El argumento para que haya una enfermedad autoinmune lo discutimos muchísimo en reumato, ¿sí? Algunos dicen que puede haber una infección previa, una infección viral, sobre todo, como siempre los virus haciendo líos autoinmunes en los organismos, y otros hablan de que se afectan la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad, como también hemos visto en otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, cuando hablamos de anemias hemolíticas en hemato, y que esos anticuerpos son anticuerpos dirigidos contra la tiroglobulina, contra la peroxidasa tiroide, contra el receptor de TSH. Por eso es importante que nosotros dosemos esos anticuerpos. Bien. Eh, Muchas veces vamos a ver pacientes embarazadas, como dijimos antes, que portan tiroiditis de Hashimoto autoinmunes y tenemos que tener en cuenta que esa tiroiditis es pasible que se transmita en forma transplacentaria, ¿sí? Que haya anticuerpos inhibidores de la TSH fetal y eso hace que los niños nazcan con un hipotiroidismo autoinmune en un cuadro que se lo denomina transitorio y que es un cuadro bastante grave si el obstetra no tiene conocimiento de que la mujer estaba con un cuadro de Hashimoto sin tratamiento. Los antiperoxidasa tiroidea son los patognomónicos, ¿sí? Pero los antitiroglobulinases suelen ser los primeros que aparecen. También no se confundan eso. Los antiperoxidasas son los patognomónicos del Hashimoto, pero los antitiroglobulinases son los primeros que uno puede evidenciar, ¿sí? El bocio, tampoco quiero que se vuelvan muy locos con las características del bocio en Hashimoto, porque no hay nada específico, no hay nada patognomónico. Sí, la presencia de ese bocio muchas veces termina de confirmar el diagnóstico de Hashimoto junto con el dosaje de los anticuerpos, pero hay pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto que cursan sin la presencia de un bocio, ¿sí? Bien, vamos a ver, ¿sí? Que muchas veces los cuadros de hipotiroidismo en la tiroiditis de Hashimoto pueden empezar como cuadros de hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Es decir,
son pacientes que tienen el eje tiroideo afectado, ¿sí? Con un descenso de la T3 y de la T4, pero tienen muy pocos signos y síntomas, ¿bien? O algunos otros pueden debutar con un hipotiroidismo más notorio, ¿sí? Con la sintomatología y los signos que hemos mencionado recién del hipotiroidismo asociado a esa afectación del eje, ¿sí? Y algo que se describe mucho en Hashimoto y que eso hace muchas veces que el diagnóstico se demore un poco más de la cuenta es que los pacientes pueden tener periodos de remisiones y periodos de reagudizaciones, ¿sí? Es una enfermedad que cursa con periodos de quiescencia y eso hace que a veces el paciente desista de los controles médicos o desista de creer que le está pasando algo y retrase el diagnóstico y no lleguemos tan temprano a poder decir esto es un hipotiroidismo, ¿sí? Lo mismo ocurre con los anticuerpos. A veces los exámenes de sangre no llegan a detectar los anticuerpos. Los anticuerpos de las enfermedades endocrinológicas se dosan con materiales específicos, ¿sí? Se toma una muestra de sangre, pero esos tubitos son tubitos especiales que tienen preparados especiales para poder detectar los anticuerpos, no me sale la palabra ahora, tienen reactivos específicos para estos anticuerpos antiperoxidasa y los antitiroglobulina. Bien. La Si, clínica es exactamente igual o sea, al hipotiroidismo, ¿no? Solo que tiene porque es un quilombo esta parte de tiroides, no me gusta, pero a ver, es lo mismo la clínica, pero tienen los anticuerpos, ¿no? exactamente. La clínica de la tiroiditis de Hashimoto es la clínica del síndrome hipotiroideo. Todo cuadro que provoca un síndrome hipotiroideo, ya sea por la ablación de la glándula, por radioterapia, por Hashimoto, por déficit de yodo, no importa cuál es la causa, ¿sí? El síndrome hipotiroideo es el mismo. Lo que me hace el diagnóstico diferencial y me hace poder confirmar que un paciente tiene Hashimoto es la presencia de los anticuerpos. Perfecto, gracias. Tanto la antiperoxidasa como la antitiroglobulina como el antirreceptor de TSH, que es un poco menos utilizado. También podemos hacer centellogramas, ¿sí? Los que ya cursaron cirugía ya les deben haber hablado bastante del centellograma, de la captación fría, de la captación caliente. Acá, en lo que apuntamos nosotros en medicina interna es a un abordaje un poco más clínico, no tan quirúrgico. Sí sepan que podemos hacer un centellograma para hablar un poquito, ahora vamos a hablar del nódulo tiroideo también, para ver si son fríos o calientes, ver la captación y en todo caso pensar en algún proceso más maligno que benigno. Pero el otro estudio que tendríamos que hacer es la ecografía tiroidea, ¿sí? Que nos va a mostrar ni más ni menos que la glándula aumentada de tamaño, con a veces puede ser presencia de nódulos en su interior o no. Hay un cierto grado de relación entre la cantidad de nódulos que puede tener la glándula con la titulación de los anticuerpos que nosotros podemos encontrar en sangre, pero tampoco es algo patognomónico. Y por supuesto que el método más específico y más sensible, sobre todo para hacer el diagnóstico, es la aguja fina, ¿sí? La aguja fina, la punción, el análisis histopatológico o histológico de la muestra de la pieza, que va a describir el anatomopatólogo y me va a ayudar a confirmar o reconfirmar el diagnóstico si es que ya tengo los anticuerpos positivos. En cuanto a tratamiento, tampoco difiere, ¿sí? No importa qué síndrome hipotiroideo yo tenga, el tratamiento siempre es el reemplazo hormonal con la levotiroxina. Bien. El reemplazo hormonal con la levotiroxina probablemente me ayude, ¿sí? A mejorar muchísimo el bocio y de esa manera mejorar muchísimo los síntomas compresivos. Y si eso no ocurre, recién ahí uno dice, esto es un hipotiroidismo pasible de un tratamiento quirúrgico. Bien. La idea es que podamos reducir ese bocio y ese bocio se suele reducir entre un 70 y un 80-90% de los pacientes. Si el paciente simplemente tiene una regresión de ese bocio muy pequeña, en ese caso nosotros tendríamos que pensar en poder aliviarle los síntomas mediante una cirugía. Bien. Si tiene un hipotiroidismo clínico y no tiene bocio, también, por supuesto, voy a tratar al paciente. Me refiero al hipotiroidismo clínico, a todo el síndrome hipotiroideo que hablamos al comienzo de la clase. Cualquier sintomatología provocada por una alteración del eje también es un criterio para poder iniciar la levotiroxina.
La levotiroxina es un fármaco que necesita graduación, es decir, uno tiene que empezar con dosis bajas y con controles más estrechos durante los primeros meses. Y tenemos que siempre tener en cuenta que el paciente deberíamos chequear que no tenga ninguna patología cardiológica, sobre todo porque eso nos va a modificar muchísimo el ritmo de ascenso de dosis, porque es un paciente, si es un paciente que tiene alguna afección cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar metiendo un tratamiento hormonal en el cuerpo del paciente y la hormona tiroidea, ustedes ya saben, tiene una clara relación con cuadros de insuficiencia cardíaca de alto gasto, con miocardiopatías, con arritmias, entonces tenemos que tener en cuenta. Se toman ayunas, ¿sí? Y se prefiere que la medicación esté separada del resto de las comidas, tener en cuenta que los alimentos que poseen salvado o los alimentos ricos en fibras muchas veces pueden inhibir la absorción de la levotiroxina, por eso se trata de explicarle al paciente que evite los cereales, que evite los alimentos con fibra durante la mañana y que haga un buen ayuno posterior a la toma de la levotiroxina. Una vez que inició tratamiento, hay artículos que hablan de controles a los 15, a los 20 días o al mes, ¿sí? Cualquiera de las tres conductas es adecuada. Yo, como siempre les digo, trato de venir con lo más actualizado posible sobre los diferentes temas que vamos charlando acá en interna y lo que pude investigar es que cada vez se hace el control más lejano, ¿sí? Cada vez intenta hacer los controles más espaciados y recién al mes de iniciar la levotiroxina uno estaría en condiciones de dosar el eje. Tengan en cuenta que muchas veces los pacientes tienen hipotiroidismos que son subclínicos, como dije antes, estos hipotiroidismos subclínicos son pacientes que tienen alterado el eje, pero no tienen clínica. Entonces, en esos pacientes hay como una zona gris, ¿sí? Donde no se termina de definir muy bien si los vamos a tratar o los vamos a esperar. La conducta del watch and wait en los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico es una conducta más que válida y si uno elige tratar a este tipo de pacientes, lo que deberíamos hacer, lo correcto sería empezar con dosis muy bajitas, como pueden ser 25 microgramos, y sostener esas dosis como para mejorar el eje. Pero les repito, la conducta del watch and wait, de no hacer nada y de tener una conducta más expectante, sería lo más adecuado. Eso con respecto al hipotiroidismo, que en realidad era lo que había que ver en la clase de hoy. Quiero decirles dos palabras de nódulo tiroideo, porque a veces el doctor Rey les pregunta en el examen sobre nódulo tiroideo, que es un crecimiento dentro de la glándula, como dijimos recién, que en el caso del Hashimoto se asocia mucho a los títulos de anticuerpos que haya circulando en sangre, y esos nódulos pueden ser únicos o múltiples, y esos nódulos un endocrinólogo avesado, con experiencia, podría detectarlos en el examen físico de la palpación, difícil, pero bueno, está descrito, y mediante la ecografía, por supuesto, teniendo en cuenta que la ecografía, como ustedes ya saben, es un estudio ordenador dependiente y muchas veces esos nódulos pueden escaparse al ojo del ecografista. De esos nódulos tiroideos que tanto preocupan a la sociedad y que a todos ustedes alguna vez le han preguntado por ser estudiantes de medicina y ahora ser prácticamente médicos en un par de meses y que les van a seguir preguntando, solo un 5% son malignos, ¿sí? Digo esto porque es una pregunta muy frecuente del familiar, del vecino, del amigo, el compañero. Che, me hice una ecografía porque me sentí algo en el cuello, me dijeron que tengo un nódulo en la tiroides, chau, cáncer, mortal, se van al medular, al anaplásico. No, solo un 5% son malos, ¿está bien? Si estamos hablando de que es una patología que es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres, por supuesto que eso se va a respetar en un nódulo, ¿sí? Obviamente. Y si dijimos que los bocios son más frecuentes, el agrandamiento de la glándula es más frecuente en un paciente que vive en una zona de déficit de yodo, los nódulos en consecuencia también van a ser más frecuentes en una zona donde hay déficit de yodo, ¿sí? Hasta ahora es todo una cuestión de razonamiento y de lógica pura. Y la mayoría de estos nódulos suelen ser asintomáticos. Ocurre que los pacientes lo perciben, se lo tocan, empieza la ansiedad del paciente de pensar que eso puede tratarse de algo malo, de algo maligno, de algún proceso oncológico,
y uno tiene que estudiarlos. Y en ese estudio es donde aparecen muchas veces estos nódulos y a veces es difícil hacerle entender al paciente que no hay nada malo. ¿En qué casos yo pensaría que un nódulo puede ser un nódulo maligno y no es que uno le pone la firma, simplemente uno dice, bueno, este nódulo me preocupa un poco más y bueno, si es un hombre, por una cuestión de frecuencia, o sea, es una enfermedad poco frecuente en el hombre, si aparece, estaría bueno hacer una anamnesis y una investigación un poco más profunda, avanzar con la metodología diagnóstica hasta llegar al PAF que ahora vamos a ver. Si ese nódulo es duro, si ese nódulo no es móvil, también uno puede pensar que hay que avanzar un poco más con el diagnóstico, lo mismo si tiene algún síntoma de compresión, y ni hablar, por supuesto, si ese nódulo está asociado a alguna adenopatía, supraclavicular, cervical, yugular, axilar, la que sea, ¿sí? Muchas veces les preguntan en el examen cuáles son esas causas de nódulo. Una la dijimos recién, que era la enfermedad de Hashimoto, también hablamos del déficit de yodo. Podemos sumar a eso las malas, el cáncer de tiroides, el linfoma difuso de células B grandes con afectación tiroidea, que no es para nada frecuente, pero puede estar presente. Los adenomas, que son tumores benignos y que son quizás la, la- la causa más frecuente de esos nódulos, y los quistes tiroideos, que a veces son simples quistes o a veces terminan resultando en tumores. ¿Qué pasa? Uno dice, sí, solo un 5% son malos, pero también tenemos que decir que cuando aparece un cáncer de tiroides, como nos tocó charlar el sábado pasado, del cáncer folicular, del papilar, del medular o del anaplásico, sabemos que en el 80-90% de esos cánceres la forma de presentación es un nódulo, ¿sí? Entonces, tampoco podemos subestimarlos 100%. Entonces, si yo bien sé que es una patología que rara vez va a resultar en algo maligno y que por lo general son adenomas benignos, tengo la obligación de investigar de qué se trata. ¿Cómo puedo investigar? Hoy en día el centellograma o la gamografía que a ustedes les han contado en cirugía seguramente, no es lo primero que se hace con estos pacientes porque ya hay una mayor accesibilidad y una mayor facilidad para tener un PAF, ¿sí? Una punción aspiración de ese nódulo con una aguja fina. Y eso es como lo fundamental para poder determinar si estamos en presencia de una enfermedad maligna o una enfermedad benigna. Es un procedimiento que es seguro, que para el endocrinólogo es muy sencillo, que no trae demasiada complicación y no le trae demasiado dolor al paciente y que le aporta muchísima sensibilidad y especificidad a lo que es el resultado y al diagnóstico de qué se trata realmente ese nódulo. Bien. A veces el problema que tiene la PAF es que es dificultoso diferenciar entre un tumor folicular benigno de un carcinoma folicular maligno, pero el anatomopatólogo va a llegar de alguna forma a la conclusión de cuál de los dos se trata. Se hace por lo general guiada por ecografía en los buenos lugares, ¿sí? En los lugares donde no hay ecografía lo hacen sin imagen guiada, lo cual es mucho más riesgoso, pero se hace también. Y si tenemos la gamografía como opción, saben ustedes que los tumores malignos suelen ser los fríos, ¿sí? Aunque también hay carcinomas foliculares, sobre todo que son los que más se prestan a confusión, que pueden ser hipercaptantes, y que la prueba del laboratorio tiene que ser también de alguna forma realizada. El eje tiroideo lo tenemos que conocer por si hay alguna de las causas que mencioné anteriormente subyacente, aunque a veces puede ser que no esté presente porque hemos visto que hay otras causas, como puede ser un cáncer, y que los marcadores de tumores no suelen ser muy útiles, a excepción de, como vimos este sábado, el carcinoma embrionario, el antígeno carcinoma embrionario, el CEA, sirve para el carcinoma medular y la calcitonina, acuérdense que les dije, sirve muchas veces para el seguimiento de los pacientes que terminan siendo sometidos a cirugía. Recuerden que si el paciente es hombre, sospecho que es maligno. Recuerden que si el paciente es añoso o es muy joven, también puede alimentar mi sospecha.
Ni hablar si ese paciente tiene algún antecedente familiar o si ese mismo paciente tuvo una irradiación a ese nivel porque tuvo un cáncer de mama, porque tuvo un linfoma, porque tuvo alguna patología pulmonar por la cual se tuvo que irradiar, oncológica obviamente. En esos casos tenemos que preocuparnos. Si hay adenopatías periféricas, lo mismo. Si está comprimiendo alguna estructura, lo mismo. Si ese nódulo cambia de características con el correr del tiempo en los sucesivos exámenes de imágenes ecográficas, también. Si lo que busco es que el paciente tenga una resolución del cuadro y olvidarme del problema, sin dudas, la cirugía es lo único que me va a dar una reducción de ese nódulo rápidamente, extirparlo y se acabó el problema, ¿sí? Acuérdense que las complicaciones pueden ser la parálisis de la cuerda vocal, el hipoparatiroidismo, aunque cada vez se afirma más que estos eventos adversos de la cirugía tiroidea son cada vez menos visibles. Los pacientes que tienen una punción aspiración con aguja fina, con un nódulo que es benigno, por supuesto esos pacientes no van a ir a una resecación. Ahora, si el paciente tiene un nódulo que es maligno, en ese caso sí es indicación, obviamente. A veces, si nosotros damos mucha levotiroxina a estos pacientes y aumentamos mucho los niveles de T4 circulante, por feedback negativo hacia la hipófisis, hacemos que la TSH disminuya. Y si le damos menos TSH a ese nódulo, a veces retrotraen y disminuyen de tamaño. Pero eso está un poco discutido y por eso sigue siendo la cirugía el método que más se utiliza para el diagnóstico, para la terapéutica de estos pacientes. ¿Sí? Es un tema bastante fácil, hipotiroidismo, ¿sí? Es un tema bastante fácil, es una enfermedad muy prevalente, es una enfermedad que les pueden preguntar tranquilamente en un oral final de interna por una cuestión de prevalencia y no creo que tengan muchos problemas para poder responder alguna pregunta en el examen sobre hipotiroidismo. Me parece que no tiene mucha cosa rara. No sé, díganme ustedes si les quedó alguna duda, algo que no hayan entendido. Los dejo entonces, los veo el lunes que viene